Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle su dirección y por supuesto su instrucción, esperando, como dice la Biblia, que es su Espíritu Santo el que instruye, el que nos recuerda la verdad y el que nos guía a toda verdad. Amado Padre, damos muchas gracias esta mañana por el privilegio que tenemos, estas criaturas, de poder mirar hacia ti en adoración, en reconocimiento de que solo hay un ser infinito, inmenso, santo, 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 que muy a pesar de su inmensidad, de su infinita perfección y pureza, trata con el ser humano por su amor y su misericordia. Te damos gracias porque este misterio es tan grande, porque ¿cómo es posible, como dice tu palabra, que te acuerdes del hombre hecho de polvo, del hombre tan frágil, del hombre inclinado a pecar, sucio por el pecado? Pero precisamente es ahí, en ese ambiente, donde tú, Señor, manifiestas tu misericordia, santificando, apartando a ese ser humano inmerecible. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, lo que hacemos los primeros domingos de cada mes es tratar de mostrar lo que significa la palabra que estamos estudiando. Quiero recordar que cómo es la dinámica de la Iglesia Alianza. Resulta que tenemos una junta de el concilio, son alrededor de unos 7 pastores, ellos se reúnen y programan la pedagogía para el próximo año. A final de año, más o menos en noviembre, estarán haciendo lo mismo que todos los años. Y esto que estamos estudiando fue ya desde el año pasado ordenado. Creo que ha sido algo muy maravilloso, por lo menos para mí, volver otra vez a estudiar este tema tan maravilloso como es la santidad. Y reconocer, pues, cómo es la santidad y cómo funciona. Esta mañana no vamos a mirar cómo es que Dios nos santifica. Solamente vamos a definir la santidad como tal. Sin embargo, también estaremos tocando este proceso. Definición de la santidad según la Biblia. El concepto moderno de iglesia no contempla una descripción sobresaliente de la santidad, que es uno de los atributos más importantes de la persona divina. Permítame decir lo que otros dicen. No quiero decirlo yo. Pero dicen que uno de los grandes problemas que está pasando en lo que se llama iglesia es que el enfoque ha cambiado. El enfoque se ha convertido en algo comercial o en algo distinto a lo que dice la Escritura. Pero cuando estudiamos la persona de Dios, tiene que sobresalir este atributo porque es uno de los atributos más sobresalientes de su persona. Por esa razón, entonces, se dice que es lo que menos se enseña en las iglesias de corte moderno, iglesias que tienen otro tipo de enfoque extrabíblico. Pues eso es lo que se dice. Seguramente algunos tendrán su propio concepto de esto, respetable por supuesto. Lo que a mí me compete es estudiar lo que dice la Biblia y comunicárselos a ustedes. Uno de los más grandes misterios de Dios es su santidad, su pureza infinita. ¿Por qué es misterioso? ¿Por qué es misterioso? Es misterioso que Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar y que iba a ofender su santidad, permitió que pecara. Obvio que el culpable es el hombre, no Dios. Sin embargo, la Escritura es clara. Dios aborrece el pecado. Dios ataca el pecado y sin embargo, Dios utiliza el pecado como el espacio para mostrar otros de sus atributos. Por ejemplo, cuando el hombre peca, ¿qué hace Dios? Tiene misericordia del hombre. Cuando el hombre pecó, entonces Dios manda a su Hijo por amor a morir por el hombre, para rescatarlo de ahí y a ejecutar todos los elementos necesarios. El sacrificio, la muerte, el desprecio de su Padre por el pecado del ser humano. Por eso digo que es un misterio. No solamente eso. No solamente Dios manda a su Hijo a morir por nuestro pecado, sino que manda a su Espíritu Santo a morar en el hombre que ahora redime,
Porque con el solo hecho de que Cristo muriera por nuestros pecados, ahí no hay santidad completa. Pero el Espíritu Santo viene a morar en el creyente para santificarlo. Y hay muchísimas cosas más que Dios hace que estaremos viendo en estos días, si el Señor lo permite. Pero por esa razón digo que es un misterio. Es un misterio que Dios, el Dios santo, 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 ahora viva. Porque dice la palabra de Dios que el Padre vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros, su santa palabra vive en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios santo en perfección tenga contacto con el ser humano y no se ensucie de su pecado? ¿Se da cuenta por qué es un misterio? No quiere decir que Dios está de acuerdo con lo sucio que hacemos, con lo malo que hacemos. No, Señor. Lo que es infinitamente perfecto en Dios es su santidad. Eso es inalterable. Dios nunca dejará de ser santo. Su pureza infinita, su capacidad de relacionarse con el ser humano pecador inmundo y no contaminarse de lo malo. La santidad nos describe la grandeza e inmensidad de su ser divino. Y la santidad tiene el propósito de llevarnos a reconocer su santidad. ¿Cómo reconocemos su santidad? Cuando nos miramos delante de Dios a nosotros mismos y sabemos que somos sucios. Y miramos hacia arriba y vemos que hay un Dios infinitamente perfecto, puro. Entonces ahí reconocemos quiénes somos y reconocemos quién es nuestro Dios. ¿Qué es la santidad? ¿Qué dice la Biblia que es la santidad? Por supuesto, nuestro tema es la santidad según la Biblia, y por eso tenemos que ir a la Biblia para saber qué es la santidad. Y es en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, que dice así: No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces la primera cosa que tenemos que decir es, o que la Biblia dice, es que el único ser santo, absolutamente en su sentido completo de la palabra, es Dios. Es absolutamente puro, es incontaminable. Dios entonces refleja a través de la santidad ese atributo suyo, apartado de todo mal. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice la Escritura. Por esa razón, ese es Dios. Algunas personas tratan a Dios como si fuera compañero de su pecado. Absolutamente diferente es lo que dice la Biblia. Dios es totalmente santo y nadie como Él. En su esencia santa es único. Eso es lo que dice la Biblia. No hay santo como Jehová. Okay. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es como contradictorio que Dios diga que su nombre es santo si Él tiene una cantidad de nombres. Dios tiene muchas cédulas. Usted busca en la Biblia y va a encontrar que Dios es Jehová, es Dios, es todopoderoso, es el Altísimo, es el Santo, es el Justo, pero dice que la santidad es uno de sus nombres que lo identifican a Él, que lo muestran a Él como Él es. Por esa razón dice que ese es su nombre y enfatiza, es el nombre, es su identidad. Es su identidad. Es lo que lo muestra a Él como lo es, en toda su esencia, en todo su esplendor. La santidad también es la capacidad divina, no solamente de ser santo, sino de tomar a los hombres y hacerlos santos. Me llama la atención que la Biblia es tan clara en el proceso de Dios santificar al hombre. Y también Dios utiliza una pedagogía maravillosa desde el Antiguo Testamento con una serie de ceremonias que hoy Dios nos explica en el libro de Hebreos. Y esas ceremonias tenían que mostrarnos cómo es la santificación que Dios está desarrollando en nosotros. Teológicamente hablamos de dos aspectos de la santidad posicional y la santidad práctica. Pero vamos a desarrollar otros aspectos de acuerdo a algunos versículos de la Biblia. Levíticos 11:45 dice así:
Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Por esa razón, la Biblia nos narra historias como un día iba Moisés caminando y de repente una zarza estaba ardiendo y no se consumía. Ahí estaba Dios manifestando su gloria. Y porque Dios estaba ahí en ese lugar y en esa zarza, ese lugar era santo. ¿Por qué el tabernáculo tenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo? Porque ahí Dios bajaba, ponía su presencia y ese lugar era santo porque Dios ponía su presencia. ¿Por qué los sacerdotes del Antiguo Testamento eran santos? Porque Dios los utilizaba para el culto a Él. ¿Por qué las ofrendas que el pueblo llevaba de animales, de cualquier cosa, eran santas? Porque eran llevadas a Dios y al ser presentadas ante Dios, Dios santificaba las personas que llevaban la ofrenda y la ofrenda misma. ¿Por qué tú eres santo? Porque Dios ha decidido poner su presencia en ti. Eso es lo que te hace santo. Eso no quiere decir que Dios se olvida de nuestras inmundicias, pero Dios ve más su obra de santificación, su obra perfecta. ¿Ahora sí entendemos cómo funciona la santidad? ¿Por qué somos santos? Una de las razones, porque el Dios santo está en nosotros. El día que el Señor llegó a mi corazón, a partir de allí, ya tú y yo somos santos. Somos santos, hermanos. No porque nosotros somos perfectos, no, porque el Dios que habita en nosotros es santo y santifica. ¿Amén? Muy bien. La Biblia nos habla de que Dios, entonces, en su proceso de santificación, nos santifica del pecado, o sea, nos aparta del pecado, nos aparta del mundo. El mundo es el sistema de vida que busca corromper las personas, que busca dañar las personas. También Satanás, que es, según la Biblia, el príncipe de este mundo. La carne, que es una fuerza, un poder que hay en el cuerpo del creyente que lo impulsa a hacer cosas destructivas, dañinas, a pecar. Y cualquier otro tipo de inmundicia o cosas que todo el mundo hace, por eso digo común. De eso nos aparta Dios, y lo hace de dos maneras. Lo hace por la obra de Cristo, que ya se ejecutó en la cruz del Calvario, y por la obra también de la Trinidad, de la Biblia, de una manera progresiva. Eso lo veremos hacia futuro. Seguimos leyendo Levíticos 22, 32. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová, que os santifico. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Yo Jehová, que os santifico. Cristo hizo perfecto a los creyentes con una sola ofrenda. Pero es interesante, ahí no termina nuestra santidad. Cristo todavía está operando la santificación en ti, en mí. El Espíritu Santo todavía está operando la santificación en ti y en mí. Y el Padre también se quita la correa. ¿Recuerdan ustedes Hebreos capítulo 12? Que cuando un creyente se pasa o no obedece, entonces Dios lo disciplina. El Padre no es el Hijo, no es el Espíritu Santo. El Padre también participa en el proceso de santificación. Eso lo veremos después, pero toca tocarlo. Digamos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por esa razón, cuando Dios habla de la iglesia, habla de los creyentes, les llama ¿cómo? Los santificados. Eso no significa que Dios terminó el proceso con nosotros, pero si Dios se comprometió y decidió desde la eternidad hacerlo, para Él ya es una realidad. También la palabra santidad nos habla de algo sagrado porque ha sido consagrado o dedicado para algo. Ese algo es el culto a Él. El culto tiene que ver precisamente eso, reconocer que Él es santo, santo, santo. Ese es parte del culto de nosotros, reconocer su santidad. Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Posiblemente estaremos diciendo cuál fue el proceso ceremonial que Dios le enseñó al pueblo de Israel a no contaminarse con cosas,
porque eso hace parte de la santidad del creyente, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La vida del creyente debe ser una vida pulcra, moral, espiritual, psicológica, físicamente, materialmente. La casa de los creyentes debe ser pulcra. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros mora el Dios Santo. La manera de vestir del creyente tiene que reflejar que Dios, el Dios Santo, 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 vive ahí. La manera de hablar del creyente tiene que reflejar ese Dios Santo, Santo, que vive ahí. Sigamos. ¿Cómo describe la Biblia la santidad? Vamos a ver varios pasajes de la Biblia que nos dicen cómo es la santidad. Primero, es la esencia principal de la persona divina. Ya decía desde el principio que es su atributo primordial, primario, sobresaliente, debe ser alabado. Cuando usted lee el libro de los Salmos va a encontrar que el nombre, la santidad de su nombre debe ser alabada. Y bendiga mi ser su santo nombre, dice el Salmo 103. Porque la santidad de Dios debe ser continuamente alabada. Dice, eternamente y permanentemente debemos alabar, debemos glorificar, debemos reconocer la inmensa santidad de Dios. Isaías lo dice así. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Bueno, vamos 1 contra 100 y pico. Vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces es el atributo principal de Dios. Es aquello que Dios quiere mostrar. Es aquello que Dios exige que sea reconocido o que sea reconocida. Su santidad. Okay. Pero también el hecho de que Dios, varios pasajes de la Biblia, diga que Él es santo, 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 indica que ese atributo en Él ocurre de una manera infinitamente perfecta. En la Biblia hay una dinámica. Dios repite algunos términos para enfatizarlos. Aquí Dios está enfatizando su santidad. Su santidad. Las tres personas de la divinidad son santas, santa, santa. El Padre es santo, santo, santo. El Hijo es santo, santo, santo. El Espíritu Santo es santo, santo, santo. Así que Dios está diciendo que esa esencia que no se encuentra sino solamente en Él es infinitamente perfecta. Perfecta. Nada lo contamina. En Dios no hay inmundicia. En Dios no hay maldad. En Dios no hay algo ni lo más mínimo malo o perverso. Eso es lo que está diciendo Dios. Es el mismo versículo que leíamos hace un ratico. Pero también dice que su santidad es magnífica. Magnífica quiere decir aquello que se extiende, que se ensancha, se engrandece por sí sola. De modo que Éxodo 15:11 dice así. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Y saben ustedes, hermanos? Ahora vamos a ver que su santidad es terrible porque no existe otro ser en el universo como Dios. De modo que su perfección es terrible y produce miedo. Como dice aquí, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico, inmenso, engrandecido en santidad? ¿Qué es lo que hace que se muestre su santidad? Los terribles hechos que Él hizo. Las hazañas que Él hizo. ¿Quién había podido dividir un mar y pasar a su pueblo en seco? ¿Quién paró el sol? ¿Quién levanta muertos? ¿Quién hace lo que quiere? En fin, todas las maravillas que Dios hizo en la antigüedad y hace hoy muestran que su santidad es magnífica. Su santidad es excepcional.
Pero también dice que su santidad es hermosa. Primer libro de Crónicas 16:29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad es lo que adorna a Dios. Es su presentación personal. Es lo que Él exhibe. Él, en lugar de enrularse el pelo, de plancharse el pelo, solamente muestra su santidad y ya. Porque su santidad es su hermosura. Es su hermosura. Y por esa razón nosotros debemos mirar su santidad y alabarla, porque el término magnífica o hermosura indica aquello que es alabado, aquello que es reconocido, porque hace parte de su presentación como ser divino que es. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Una manera de adorar su santidad es respetándolo. El término temer, en el Antiguo Testamento, Yará, el Nuevo Testamento, Phobos, indica tenerle reverencia, respeto a Dios. Respetarlo como lo que Él es. No tratarlo como alguien que no es. Cuando decía Esteban, ¿cuántas personas hoy en día saludan a Dios o hablan de Dios como de una manera despectiva? Mi Diosito o mi cualquier cosa. Alguien le decía, el viejo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que es santo, santo, santo. Cuando se refiere a Él, vaya con sus propias palabras. No sea que en lugar de adorarlo lo ofenda. Hay personas que han inventado tantas cosas raras. Creo yo que en lugar de eso, debemos usar lo que dice la Escritura. Si Él dice que Él es santo, santo, digámosle eso. Digámosle eso. Y por último, su santidad es terrible o temible. Dice así Salmos 99:3. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Hay que tenerle temor a Dios. De hecho, si usted es un hijo de Dios, Dios ha puesto su temor en usted. Y ese temor tiene que manifestarse en respeto a Dios. Y ese respeto a Dios tiene que manifestarse en respeto a los demás. Porque Dios nos lleva a respetar a las otras personas. Muy bien. Sigamos. 3. La Biblia también dice qué cosas son santas en la persona divina. De un cúmulo de páginas que tengo del estudio de la santidad en estos días, pues aquí algunas de ellas. No vayan a pensar que ya se terminaron. Pero próximamente no estaremos hablando de esas cosas que son santas en Dios, sino cómo Dios opera su santidad. Una de las primeras cosas que es santa, que la Biblia dice que es santa, es su presencia. Su presencia. Si Dios pone su presencia en algo, o en alguna cosa, o en alguna persona, eso le hace santo. Por esa razón Levíticos 22:32 dice: Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico. Entonces Dios es santo, su presencia es santo. Cuando la Biblia habla de que su presencia es gloriosa o su santidad es gloriosa, también se refiere a eso. Se refiere que la gloria es su esencia personal. Es como su rostro. Solamente que para hablar del rostro de Dios, el físico de Dios, es raro. Porque es algo impresionante, es como una magma espesa de donde produce fuego, produce un resplandor muy grande. ¿Recuerdan ustedes que a través de la historia de la humanidad, Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su magma, su gloria? Y Dios le dijo, solamente te permito que veas el resplandor de mi gloria cuando yo haya pasado, o sea, mis espaldas. ¿Y sabe qué hizo Dios para no matar a este hombre? Lo metió en una hendidura y le puso su mano. No física, porque Dios no tiene físico como nosotros, cuerpo como nosotros, para protegerlo. ¿Y recuerdan ustedes un hombre que iba en un caballo blanco a perseguir a los cristianos? Bueno, la Biblia no dice que iba en caballo y menos blanco, pero dice que Dios lo tumbó. ¿Recuerdan que es desde el cielo?
la gloria de Dios lo tumbó y lo dejó ciego absolutamente. Y después, cuando Ananías oró por él, le cayeron escamas de sus ojos. ¿Cómo se llamaba el hombrecito? Bueno, todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo cuando se cayó del caballo, ¿no? Aclaro, la Biblia no dice que hay caballo ahí. Bueno, muy bien. Pero la Biblia también dice que su trono es santo. ¿Qué dice Salmo 47:8? Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. El trono de Dios es santo, porque el trono es donde se sienta la persona divina. Ahora, dígame usted cómo es ese trono. ¿Cuántos metros mide la silla de Dios donde Él se sienta? Es inmenso. Como no estamos hablando de trono, sigamos hablando de santidad. La Biblia también dice que su santidad o su camino es santo. Dice Salmo 77:13. Vamos a leer juntos. Dice así: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Otra vez. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es como nuestro Dios? Muy bien. ¿Dónde está el camino de Dios? Aquí está descrito. El camino es su palabra. Es lo que Él dice que debe ser. Recuerden ustedes que es un camino. Un camino es una senda o una planada o algo ya hecho por donde se debe caminar. Hoy en día los caminos son más anchos, son carreteras, son calles. ¿Por qué no pasamos por aquí, por el parqueadero y salimos allá al otro? No, porque hay un camino. Hay un camino. ¿Cuál es el camino? O por aquí o por allá. Antes, cuando no había paredes ahí, de pronto cualquiera podía atravesar por el monte, pero siempre había un camino y ese camino era una guía. Por esa razón la Biblia nos habla de que este libro es el camino de Dios. Dios dice en este libro qué hacer, qué vivir, para dónde vamos. La Biblia también dice que Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque este libro nos habla de Él. ¿El camino a dónde? A Dios. A Dios el Padre. Muy bien. Su nombre también es santo. ¿Qué dice entonces el Salmo 103? Vamos a leer todos juntos este versículo. Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y el 105:3 dice: gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Cuando dice aquí el nombre de Dios, como decía hace un ratico, se refiere entonces a la identidad de su persona. Nosotros utilizamos el nombre. Hay una plaquita, hay un pedazo de plástico que nos dieron donde está escrito el nombre. Y cuando nos paran por allá en un retén, lo que nos piden es, no nos dicen cómo se llama. ¿Qué nos dicen? Para saber cómo nos llamamos. Muéstreme la cédula. Exacto. O cuando vamos a alguna entidad, nos dice muéstreme su cédula. Porque ahí está el nombre y un número, un código para ese nombre. Para distinguirnos de cualquier otro tipo de persona. El nombre de Dios lo distingue de cualquier otro tipo de ser. De cualquier otra persona. Por esa razón dice que su nombre es santo. Pero la Biblia dice que su palabra también es santa. Su palabra es santa. ¿Sabe lo que ocurre cuando estudiamos la Biblia? ¿Sabe lo que ocurre cuando leemos la Biblia? La Biblia nos limpia. La Biblia no solamente es santa, la Biblia nos santifica. La Biblia nos limpia. Vamos a leer varios versículos allí. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Como la palabra, es santa y santificadora, ¿sabe qué hace Dios? Cristo usa su palabra en la iglesia para santificarla y ordena a los esposos que limpien, que laven, que santifiquen a sus esposas. ¿Cómo? Compartiendo con ellas la palabra. Si la palabra es santificadora, entonces nosotros debemos
sumergirnos en ella, lavarnos en ella. La Biblia dice que la palabra es como una lámpara, pero también como un fuego que purifica, como el agua que limpia nuestros cuerpos. Por esa razón la Biblia es útil y necesaria en todos aquellos que conocemos a Dios. Cuando dejamos de leer la Biblia, entonces nos vamos acumulando en contaminación, porque vivimos en un mundo contaminado. Es en Juan 15 donde Cristo utiliza una ilustración. Él le dice a los discípulos que ya ellos estaban limpios por la palabra que había hablado. Pero andamos en el camino. ¿Sabe qué ocurría con los judíos? No habían calles asfaltadas, tampoco habían motos, menos carros. Normalmente las personas tenían que caminar. ¿Y sabe qué hacían? Antes de entrar a las casas, tenían que pasar por unas tinajas grandes de agua y lavarse los pies y lavarse las manos. ¿Por qué hacían eso? Para evitar contaminar a las personas que estaban en la casa. Eso era parte de la santidad práctica del pueblo hebreo, lavarse las manos. Los judíos no se lavaban las manos, no comían sin antes lavarse las manos. Es muy importante esa práctica. Ok. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la Biblia dice que el Padre también es santo. El Padre también es santo. Vamos a leer San Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cristo le dice al Padre, ¿cómo le dice? Padre Santo. ¿Qué está diciendo Cristo? Cristo está reconociendo que el Padre es absolutamente puro, que el Padre es apartado de toda maldad. Imagínese usted, esta oración la hizo Cristo antes, sabiendo que el Padre le iba a pasar por una de las circunstancias más dolorosas de su vida, llevar el pecado de todos nosotros. El Padre lo abandonó. ¿Recuerdan que le dijo al Padre una de sus palabras? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a pesar de saber que el Padre lo iba a abandonar y que el Padre iba a poner todos los pecados de nosotros sobre él y que iba a pasar por todo el sufrimiento por cumplir la voluntad del Padre, Cristo le dice al Padre, Padre, tú eres santo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos pensado que Dios es un poco malo porque me hace pasar por circunstancias difíciles? ¿Cuántas veces pensamos que Dios es injusto? Y si es injusto, la injusticia es pecado. Estamos diciendo que Él no es santo. No es justo, Señor, que me hagas pasar por esta circunstancia, que alguien me haga daño, que me falten cosas. Pero Cristo le dice al Padre, Padre, tú eres santo. Tú eres santo. En esta oración, un poquito antes de su muerte, Jesús tiene que confrontar una gran realidad. Esa persona divina que Él conoce como Dios que es, que lo va a hacer pasar por este sufrimiento tan total, tan fuerte, y saber que Él sigue siendo santo, santo, santo. Quizás es bueno confrontarnos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios no es tan santo porque nos hace pasar por dolores? El dolor del ser humano ocurrió antes del pecado. Adán y Eva tenían dolores, sufrimiento antes de pecar. El pecado lo que hizo fue multiplicar los dolores, pero no producirlos, porque ya habían. Recuerda que cuando habla de la mujer dice, multiplicaré los dolores en tus preñeces. Si dice que multiplicaré, era porque ya había dolores en la mujer. El hombre tenía que trabajar, y de hecho trabajaba, solo que el trabajo se le multiplicó y la maldad se le multiplicó donde tenía que trabajar. El sufrimiento entonces se multiplicó para el hombre. No fue nuevo por el pecado. El Hijo también es santo. El Hijo también es santo. Vamos a leer Marcos 1:24. Dice así.
diciendo, ah, ¿qué tenés con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Estos son los demonios que están hablando. Y le dicen a Cristo que Él es el Santo de Dios. Quiero que piense bien. ¿Cómo es posible que Cristo es santo? ¿Dónde fue engendrado Cristo? En una mujer. María era un ser humano normal. Era santa, ¿por qué? Porque Dios puso a su Hijo en ella. Porque Dios engendró a su Santo Hijo en ella. El cuerpo de su Santo Hijo en ella. Y por esa razón, la única mujer, María es una mujer excepcional. Excepcional. A ninguna otra mujer Dios le dio el privilegio de tener en su seno, en su vientre, al Hijo de Dios. El cuerpo del Hijo de Dios. Cristo no se contaminó. Estuvo metido en el vientre de María el tiempo normal de un ser humano. Cristo vivió con los seres humanos, comió con ellos, dormía en las casas de ellos, se metía en las fiestas de ellos, se metía en el templo, pero no se contaminó. En eso consiste la santidad de Dios. Él no se contamina con el pecado. Él es absolutamente puro, puro, infinitamente puro. Seguimos hablando de Cristo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Es interesante. Ahí tenemos el versículo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fue Dios el que lo engendró. Ya hemos hablado de esto, dice que el Padre lo engendró, pero también la Biblia habla de que el Espíritu Santo también estaba. El Espíritu Santo se posaría sobre María como si fuese un varón y también participaría en la concepción de Cristo. Sin embargo, quien reclama la paternidad de Cristo es el Padre. El Padre dice, ese es mi Hijo, yo lo engendré. Muy bien. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo también es santo. También es santo. Marcos 3:29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Seguimos y leemos los otros versículos para hablar del Espíritu Santo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El Espíritu de Santidad es otra manera de decir que el Espíritu Santo es santo. Que el Espíritu Santo es santo. ¿Qué significa esto? Bueno, es una de las personas de la divinidad. Recuerden que hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solamente 3. No 1, no 4, 3. La Biblia hace distinción entre las 3 personas de la divinidad. Actúan en conjunto, pero cada una tiene funciones diferentes muchas veces. Y el Espíritu Santo cumple una de las funciones maravillosas en usted y en mí, y es santificarnos. Santificarnos. Obvio que Cristo también participa ejecutando cosas. Por ejemplo, Cristo murió por nuestros pecados. No murió el Padre. No murió el Espíritu Santo. Fue Cristo. Fue Cristo el que murió por nuestros pecados. Y esa es una obra de Cristo para santificarnos. ¿Correcto? Muy bien. Pero también la Biblia dice que la iglesia es santa. La iglesia es santa. Vamos a distinguir un poquito. La Biblia utiliza el término iglesia no para hablar de una organización. Porque a veces hay una organización o hay partes donde dicen iglesia tal. La iglesia son aquellas personas que Dios toma, las trae a Él, las aparta del pecado y las mantiene en una relación con Él. Por esa razón la iglesia es un cuerpo vivo, activo, espiritual.
compuesto por todas las personas que creen en Jesucristo, desde el momento que llegó el Espíritu Santo hasta el momento que Cristo venga por su iglesia para llevarla al cielo. Esa es la iglesia. Por eso la iglesia no es una organización. Todos aquellos que creen, no importa en qué religión estén, son parte de la iglesia de Cristo. Hay muchas personas que creen en Cristo y no saben que hacen parte de la iglesia. Hay personas que creen que hacen parte de la iglesia por pertenecer a una religión y lo siento, no van a estar con Cristo. Porque es un cuerpo espiritual dirigido por Cristo, no por un ser humano, por Cristo. La Biblia dice que la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Muy bien, por esa razón la Biblia habla de que la iglesia es santa. Vamos a leer todo juntos, dice 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios utiliza aquí una analogía. En el Antiguo Testamento había un lugar que se construyó llamado templo. Era uno solo. Primero hubo un tabernáculo, luego hubo un templo que lo construyó Salomón, el hijo de David. Y Dios tenía un lugarcito en ese templo llamado el lugar santísimo, y ahí había un arca, y en esa arca Dios se manifestaba muchas veces. Cuando todavía no se había construido el templo, en el tabernáculo Dios manifestó su gloria muchas veces en el tabernáculo para decir que Él estaba con su pueblo. Por esa razón, los judíos, estuviesen donde estuviese, oraban a Dios con dirección al templo. ¿Por qué? Porque pensaban que Dios estaba en el templo. Hoy, después de la muerte de Cristo, Dios rompió el templo y dijo, ahora yo voy a habitar en templos humanos. El templo ahora en el cual Dios habita son personas. Dios habita ahora en todos aquellos que creen en Cristo Jesús como su Señor personal, como su Salvador, como su Redentor, como su santificador. Todos aquellos que Dios pone su presencia, entonces los reúne como en esta mañana. Y este lugar, que es un templo físico, sirve de casa momentánea de adoración para que la iglesia, el templo de Dios, se reúna a adorarle a Él. Muy bien. Su iglesia es santa. 1 Corintios 6:11. Vamos a leer otra vez juntos. Dice así: y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren la santidad de Dios allí. Él nos lava de nuestros pecados. Y dice que nos lava de nuestros pecados en la sangre de Cristo. Él nos justifica por la muerte de Cristo. Así nos santifica Dios. Y dice, ya habéis sido santificados. La iglesia, entonces, ha sido santificada, pero está siendo santificada. ¿Sigamos? 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Efesios 2:21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces la iglesia es santa. Pero también es Efesios capítulo 5, donde dice que Dios está limpiando la iglesia y la va a llevar al cielo, una iglesia santa, una iglesia limpia, santa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Así que esa es la iglesia que Él va a meter al cielo. Pero mientras tanto, la iglesia tiene que pasar por procesos de aprendizaje, de enseñanza, de perfeccionamiento. Y por esa razón, la vivencia, nuestros hermanos, Dios nos está perfeccionando. Pero la iglesia tiene una función, es adorar a Dios. Así como en el Antiguo Testamento Dios tenía un templo y habían sacerdotes que continuamente adoraban a Dios, ahora Dios dice que la iglesia está compuesta por reyes y sacerdotes. Por reyes y sacerdotes. Vamos a leer este versículo y me hizo falta primera de Pedro 2:9 para que lo leamos también, porque dice que somos nación santa. Vamos a aparecerlo allí, ahorita en la pantalla, pero vamos a leer todo junto este. Lo vaya buscando ahí. ¿Listo? 1, 2, 3.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame mostrarles un momentico. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo o el templo estaba organizado así. Había un patio alrededor del templo que se llamaba atrio. Ahí podían entrar muchas personas, hasta los no judíos podían entrar hasta allí. Pero al lugar santo ya no podían entrar mujeres que estuvieran menstruando, hombres que tuvieran alguna clase de imperfección genital. Una persona que se le murió un familiar y fue a enterrarlo, alzó su cuerpo, lo enterró, se contaminó, dice Dios. No puede entrar al lugar santo, porque si entra al lugar santo, yo lo aniquilo. Y había una serie de normas. Hace unos meses atrás hubo una controversia en el país, porque alguien por allá se atrevió a decir que los pastores que tuvieran X problemas, X situaciones, no podían, o las personas que tuvieran, no podían servir al Señor. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ahora Dios dice que todos los creyentes somos sacerdotes. Somos sacerdotes, dice el versículo, sacerdocio santo, santo, santo. Los únicos que podían presentarle ofrenda a Dios eran los sacerdotes. Ahora Dios dice que todos los creyentes somos sus sacerdotes, y todos los creyentes tenemos el privilegio y la obligación de presentarle ofrendas a Dios. ¿Cuáles son las ofrendas a Dios? Una de ellas, nuestro cuerpo vivo, nuestra alabanza. Cuando le cantamos a Dios, le estamos presentando nuestras ofrendas a Dios, y muchas más. Pero es también en 1 de Pedro 2:9 que dice la palabra de Dios así. Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos santos, sí o no? Pero somos santos para cumplir una función. ¿Cuál es esa función? La adoración a Dios. Vamos a tener espacio en el futuro, en estos domingos, para hablar entonces que todo lo que hacemos aquí es santo. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ordena. Perdón, déjeme decirle, quizás dije mal. No es todo lo que hacemos aquí. Todo lo que Dios ordena que hagamos aquí. Por ejemplo, Dios nos ordena leer la Biblia. Y leer la Biblia es santa. Dios nos ordena que le ofrezcamos a Él nuestro cuerpo, nuestra vida, en reconocimiento de su majestad. Pero Dios ordena que le ofrezcamos nuestra alabanza, nuestra adoración a Él. Dice que es el sacrificio de alabanza. Las ofrendas, ojo con esto, aclaro. La Biblia dice que las ofrendas que se le presentan a Dios, dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios gasta 2 capítulos, capítulo 8 y capítulo 9, para enseñar cómo debe el creyente ofrendar. Nadie debe meterse en el corazón del creyente para decirle qué debe ofrendar a Dios. Es una cuestión entre el creyente y Dios. Nadie debe manipular al creyente, porque dice, no por tristeza. No porque hay alguien que lo manipula para entristecerlo. Usted le ha robado a Dios, usted tal cosa, para oprimir la persona, para llevarlo, para obligarlo. Y dice por necesidad. La palabra necesidad es torcerle el brazo hasta hacerle salir sangre. Nadie tiene el derecho de hacer eso, aunque algunos me cuentan que eso está pasando. Pero la Biblia no nos enseña eso. Todo lo contrario. Y dice en estos capítulos que Dios exige que cuando le demos la ofrenda a Él lo hagamos con alegría, con satisfacción. Lo hagamos diciéndole, Señor, todo esto es tuyo. Y reconozco que es tuyo por medio de mi ofrenda a ti. Es claro, y aclaro esto porque este es uno de los temas muy, muy espinosos que se está pasando hoy, y por los cuales la palabra de Dios y Dios es blasfemado.
¿Cuántas personas creen que en todas las iglesias las cosas es así? ¿Verdad? Bueno, pero eso hace parte de nuestra adoración y estaremos mirando durante estos domingos que vienen lo que es la adoración a Dios, el culto a Dios, porque Dios exige que le demos culto a Él. Ya dijimos algunos de ellos, algunos aspectos del culto a Dios, y lo hacemos porque Dios, el Dios Santo, ordena que lo hagamos. Y al hacer lo que Dios ordena que hagamos, eso que hacemos es santo. Por eso aclaro, porque yo dije inicialmente que todo lo que hacemos aquí, no, aquí podemos hacer varias cosas, hasta pelearnos, pero no es lo que Dios nos ordena. No es lo que Dios nos ordena. Muy bien. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lógico. El creyente debe entender, mi vida le pertenece a Dios. Y yo debo entonces presentarme ante Dios para darle adoración. ¿Ok? Concluimos entonces, hermanos. ¿Qué es santidad? ¿Qué es la santidad? Primero decíamos que es un atributo o una cualidad divina de ser limpio. Ahí está la L, ¿no? ¿Qué más? De ser puro, apartado de todo mal, de toda inmundicia. También la santidad es la capacidad divina de apartar, de limpiar y consagrar personas y cosas a Él. Sagrado es aquello dedicado, consagrado para dar culto de adoración al Dios Santo. ¿Cómo describe la Biblia la santidad? La santidad es la esencia principal de su persona. Es el atributo sobresaliente de Dios. Pero también cuando la Biblia habla de santo, 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 indica que su santidad es infinitamente perfecta. Exacto. Su santidad también es magnífica. Su santidad también es hermosa. Pero su santidad también es temible. Temible, así es. Y la Biblia nos habla, ahí me hizo falta una, porque no me cabía, no quise empequeñecer más la letra, pero lo que es santo de la persona divina, su presencia es santa, su trono es santo. ¿Qué más? Sus caminos son santos, su nombre es santo, el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es santo. La iglesia es santa y la adoración que la iglesia tiene que darle a Dios es santa. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Amado Dios, gracias por tu misericordia. Gracias porque pudimos leer tantos versículos que nos hablan de tu santidad. De tantos y tantos más que hay en tu palabra, pudimos abarcar algunos de ellos. Y tu palabra dice que ella no llega vacía, no vuelve vacía. Ella cumple el propósito que tú, Señor, le has encomendado. Con esa esperanza, en esta mañana, te damos gracias por lo que has hecho, lo que vas a hacer, lo que nos has enseñado y lo que vas a seguir enseñándonos durante este mes de tu santidad. Señor, reconocemos que somos sucios como seres humanos. Como dice tu palabra, que en nuestra carne no mora el bien, que nuestro corazón tiende hacia lo malo, pero también reconocemos la obra perfeccionativa, santificadora tuya, Señor. Te doy gracias por tu iglesia que has reunido en esta mañana y te doy gracias por las personas que nos visitan hoy. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Vamos a continuar.